La pueden ver en mitrehd.com.ar si quieren, estamos todos en cámara y está aquí con nosotros. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. María, ¿cómo están? ¿Cómo está todo el equipo? ¿Qué tal? Imaginamos, ya agotada a esta altura, a 15 días, debes estar. ¿De dónde venís ahora, por ejemplo? No, ahora vengo de la oficina, pero saliendo de acá voy a estar en Malvinas recorriendo y después de ahí a un encuentro de mujeres en San Fernando. Y bueno, y también porque hay que combinar, ¿no? Todo, la gestión, la responsabilidad de gobernar todos los días, que eso no se abandona, y bueno, y estar más cerca que nunca de la gente para contarle lo que hicimos y lo que queremos seguir haciendo. Claro, porque es cierto, cuando tenés que estar en la gestión y en campaña es un doble esfuerzo. No todos por ahí lo hacen, ¿no? Algunos ponen en pausa un poco la gestión y se dedican a la campaña, pero sabemos que sos muy trabajadora, igual que Horacio Rodríguez Larreta, que no Somos para de arrancar nunca. temprano y terminar muy tarde. Sí, tal cual. ¿A qué Pues hora es te un equipote. levantas? Y a las 6. A las 6 yo escucho el resumen Blue, Muy hago bien. todo. Qué maravilla. Escucho el resumen Blue, escucho al doctor, sí, me van acompañando a lo largo de la mañana. No, porque aparte imagino que para ustedes es fundamental estar informados de todo. Sí, desde bien temprano. Desde bien temprano, las barbaridades que dicen de ustedes. Esas son las malas noticias, son las que primero llegan, dicen y tienen razón. Este fin de semana fue algo increíble, las barbaridades que se dijeron y se escucharon, y uno se imagina, ¿no? ¿Cómo se sentirá la persona afectada? Bueno, imagino, esto te lo habrán preguntado 1000 veces, lo que dijo Aníbal Fernández, no comparándote, pero diciendo que dejaría a sus hijos en manos de Barreda en lugar de dejarlos en tus manos. Y nosotros lo que sentimos es que quizás no sabemos si hablan desde el odio, si no lo piensan, si usan un poco la inteligencia, porque todos coincidimos en que esto es piantavotos para el que lo dice, no para el que es víctima de sus dichos, ¿no es cierto? Bueno, yo he dicho públicamente, ¿no? Yo no contesto agresiones nunca, ni en campaña ni fuera de campaña. Creo que una agresión como esa habla más de quien la dice que de mí, y apuesto a construir un vínculo con la gente que no es por una campaña electoral 3 meses antes. Yo no creo que nadie te vote por lo que haces 3 meses antes de la campaña. Yo creo que hay que construir una relación, así como cuando decidí presentarme por primera vez como candidata a gobernadora, arranqué en diciembre de 2013 tocando el timbre de la casa de la gente, muchos no me conocían, y fui recorriendo los 135 municipios que tiene la provincia. Después lo hice 2 veces más como gobernadora. Estar ahí, escuchar y entender que los problemas de verdad no pasan por los políticos, le pasan a la gente de a pie todos los días, y hay que estar ahí resolviéndolos. La verdad que cuando pasó ese viernes yo estaba en Mar del Plata y me preocupa más digamos, dar una respuesta al problema del empleo en esa ciudad, ver cómo trabajamos para mejorar el puerto, ver cómo le generamos más empleo a los jóvenes con un lugar que abrió para 300 puestos de trabajo para jóvenes marplatenses. Me ocupa y me preocupa mucho más eso que lo que pueda decir un candidato del otro lado, ¿no? Me parece que tenemos que dejar de hablar de nosotros, los políticos, y hablarle al vecino que nos escucha, que tiene la preocupación todos los días de esa calle que todavía no le asfaltaron, de si todavía no encontró trabajo, o le preocupa que su hijo o que su nieto encuentre trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar, y no tanto de nosotros. Pero podrías, ¿no? Porque seguramente en algún momento te tentás por responder, pues podrías basar tu campaña también en la respuesta, en el ataque y en la confrontación. Es una posibilidad eso, ¿no? Sí, no es la que yo elijo, ¿no? No ese es el camino. Me parece que además como medirnos entre nosotros, eso es muy de la provincia vieja, de la que quiero dejar atrás, la que gobernó 28 años y enredada en sí misma, donde la dirigencia se enredaba en sí misma y no le daba respuesta a la gente. Esa no es la provincia que yo quiero construir. Hacemos la pausita para el info, María Eugenia, y después, respecto de esto de la confrontación, voy a recordar un momento de confrontación de María Eugenia que yo pienso que le hizo muy bien, que le hizo ganar muchos votos. Dos momentos de confrontación en los que ella ganó, y ganó mucho.
si bien, como ella dice, no es su estilo, pero después del info te recuerdo, María Eugenia. Dale. En la previa estábamos hablando de, bueno, las cosas que sucedieron el fin de semana que parecían sacadas de un programa cómico, algunas cosas, algunas declaraciones, y le preguntábamos cómo le afectaba los exabruptos y los agravios que recibía. Ella nos decía que no se preocupa en contestar eso, que está enfocada en la gestión y en los problemas de la gente, y incluso fuera de micrófono le preguntamos si se hablaba dentro del PRO de cómo responder a eso, y nos dijo que no directamente no, son temas que no se tratan. Y yo dejé pendiente un tema que es dos veces que la vi a María Eugenia responder enérgicamente, como una mujer realmente dura y valiente, y creo que le dio un gran rédito eso. Y una de las veces fue, María Eugenia, cuando te enfrentaste en la televisión con Diego Brancatelli, y le respondiste en un programa de televisión que ahora no... Bueno, era Intratables. Intratables. Sí. Le respondiste duramente, lo hiciste, realmente lo hiciste callar a Brancatelli, y eso cayó muy bien en el público, y todos creemos que... Eso fue en el 2017. Sí. Creemos que eso ayudó muchísimo al triunfo de Esteban Bullrich, y sí. Claro, y la otra vez fue en Mar del Plata, cuando te pararon tu auto unos sindicalistas también, y te bajaste del auto a enfrentarlos, ¿no? Sí, yo te decía fuera del aire que son situaciones donde justamente como tienen que ver con un enojo que surge de uno muy genuino, a veces la gente alguna me dice, enojate como te enojaste aquella vez, y yo, sí, pero eso no se maneja, digamos, no es algo que a uno le pasa o no le pasa. En general yo no tengo un estilo confrontativo, ni agresivo, ni de enojo, cuesta hacerme enojar. También cuando me enojo muy en serio. Y creo que en los dos casos tienen algo en común, ¿no? Aquella vez se hablaba de la pobreza, de la insensibilidad de nuestro gobierno, ¿no? Y de que a nosotros no nos importaba. Y yo tengo 16 años caminando en los barrios pobres. No es algo que empecé a hacer cuando fui gobernadora de la provincia. Todas las semanas voy a un barrio pobre y me meto en la casa de la gente y la escucho y trato de acompañarla en su necesidad. Entonces, creo que había un enojo que tenía que ver con lo que no se había hecho en tantos años, y que desde ese lugar de no haber hecho se cuestionara lo que nosotros estábamos trabajando en solamente 2 años. Y lo segundo también tuvo que ver con los bonaerenses, porque esa agresión que se estaba desarrollando frente a mí, digamos, ¿no? Porque se estaba bloqueando y atacando el auto donde yo estaba para no dejarme pasar, también estaba cortando toda una avenida y no dejando pasar a bonaerenses y a muchos argentinos que habían ido a Mar del Plata a disfrutar del verano, ¿no? Y me pareció muy prepotente y muy violento lo que pasaba. Entonces me bajé para evitar justamente la represión de la policía, pero también para decir, acá estoy, esta no es la manera, la violencia no es la manera, como también me enoja el escrache, me enoja todo lo que no tiene en cuenta al otro, ¿no? Que el no ponernos en el lugar del otro, y eso, o el hablar sin saber, ¿no? Sin saber lo que uno ha hecho, más que lo que uno hace, lo que le pasa al otro, ¿no? Muchas veces escucho discursos plagados de frases comunes sobre el que no tiene trabajo, sobre la pobreza, sobre la educación, de personas que a lo mejor hace años que no recorren una escuela pública, un barrio pobre, que no entran en la casa de alguien que lo necesita. Yo soy una mujer con muchos aciertos y errores, y sobre todo errores y cosas para corregir. Pero hay algo que sé, y es que todos estos años yo estuve recorriendo la provincia, es mi lugar, hace 18 años que vivo ahí, vivo en el conurbano, a mí no me la cuenta nadie, todos los días salgo a escuchar a alguien, a recorrer, a estar cerca, y hablo desde ese lugar. Tal vez sea eso lo que me haya enojado, ¿no? ¿Y no te enojó? Yo te escuché que no querías responder a eso, pero ¿no te enojó lo que dijo Cristina, que te trató irónicamente de hada virginal, y que como algunas mujeres eran juzgadas de una manera y otras de otra, y como vos eras, no, si bien no te nombró, pero era una clara alusión a tu situación de mujer divorciada, y que la gente te trataba de hada virginal, en el fondo, ¿no te enojó eso? Porque la verdad, primero me sorprendió, ¿no? Claro. Porque a mí no se me ocurriría hablar nunca de la intimidad de un candidato ni de un dirigente político en general. Me parece que la intimidad es de cada uno, y así debe permanecer, porque no es objeto de interés público lo que cada uno haga de la puerta de su casa para adentro, ni cómo sea.
Y la verdad es que no es la primera vez que me tocó enfrentar el machismo. Esta provincia le dijeron durante 28 años, de hecho ahora voy a un encuentro de mujeres, durante 28 años le dijeron a los bonaerenses no solo que se tenían que resignar porque esta era la provincia que había, sin cloacas, sin agua potable, sin pavimento, sin dignidad, sino que además solo los machos podían resolver esto, ¿no? Porque uno de los principales caballitos de batalla en el 2015 fue si una mujer iba a poder. Si iba a poder con los varones del conurbano. Bueno, resulta que ahora los varones del conurbano en el 2023 se van todos, porque la reelección indefinida en la provincia se acabó. Y eso pasó durante nuestro gobierno. Si una mujer iba a poder con los narcos, resulta que ahora entramos en barrios donde la policía antes no entraba y hay policías, más policías presos que nunca, de los que eran parte del problema y no de la solución. Si una mujer iba a poder enfrentar a los barras bravas, resulta que hoy hay 3.000 barras bravas que no pueden entrar en las canchas porque no los dejamos y no decimos que otro se tiene que ocupar. Y cuando llegamos entraban todos y a algunos hasta les pagaban pasaje para ir a los mundiales. Entonces, el machismo, Vidal es Heidi, Vidal es una hada virginal, Vidal es Barreda, Vidal es Macri, digamos, Vidal es siempre otro que no sea Vidal, ¿no? Claro. Y yo creo que hay muchas mujeres que me están escuchando sin duda y que saben lo difícil que es para las mujeres ocupar estos espacios, pero también saben que cada vez más los estamos ocupando y cada vez más nos hacemos oír, nuestra voz se hace sentir, y yo creo que eso es imparable, ¿no? Digan lo que digan, no se para más. Pero ¿no te dolió que, por ejemplo, el colectivo de actrices argentinas y todas las mujeres que hoy defienden la igualdad de derechos con el hombre hayan salido a decir algo, alguna declaración de esa acusación, de esa ironía que parte curiosamente de la boca de una mujer, ¿no es cierto? Tuve muchas muestras de apoyo de mujeres anónimas y la verdad, también quiero decir, María, yo no me siento una víctima. Yo estoy en el lugar que elegí estar en este lugar difícil, la provincia es difícil, pero no es inviable como nos quisieron hacer creer, y hay millones de mujeres valientes en esta provincia, incluso mucho más valientes que yo. Las mujeres que salen cuando derribamos un búnker en un barrio a aplaudir y denunciaron, esas son mujeres valientes. Las mujeres que vuelven a estudiar el secundario, sabes que en estos 3 años hay 1 millón de adultos que volvieron a estudiar primario o secundario en la provincia y la mayoría son mujeres. Esas son mujeres que le dan ejemplo a sus hijos todos los días y son la mayoría de hogares pobres. Son mujeres que encuentran espacio también para estudiar, además de cuidar a sus hijos y buscarse un trabajo. Las mujeres que salen a defender su lugar en el sistema penitenciario. Hoy tenemos una mujer a cargo de la cárcel de Olmos por primera vez, jefa de la cárcel de Olmos. Y una cola de 1 kilómetro para... Sí, que está bueno que me lo preguntes, sí, porque pues esa cola no es para buscar, no es para que le demos trabajo de guardia cárcel. Esa cola es para estudiar, para ser guardia cárcel. Para poder ser penitenciario se requiere 1 año de estudio, 2 meses después de práctica y 1 año más dentro del sistema. Con lo cual, quien hoy está haciendo esa cola es alguien que está haciendo la cola para inscribirse para ese curso de capacitación. Muchas de las personas que están en esa cola ya tienen un trabajo, pero están buscando otro que les dé mayor estabilidad. Y esto ha pasado siempre. Pasó hace poco que hicimos la inscripción para el penal de Campana, pasó hoy en La Plata, pero pasaba otros años. Después tendrán que hacer el curso, aprobarlo, una vez que lo aprueban, tener su tiempo de práctica, pero no es que mañana van a trabajar en la cárcel de Olmos. Habiendo hecho tantas cosas buenas, María Eugenia, ¿no te enoja que los números le den tan altos a la oposición, a Axel Kicillof, que estén tan palo y palo en la definición de este tramo electoral? No, yo siento que primero es el resultado de que estos 3 años yo no desconozco, justamente porque camino todos los días, que la realidad ha sido dura para muchos bonaerenses. Y que han hecho un enorme esfuerzo y le han puesto mucho el cuerpo. Y entiendo que a lo mejor haya muchos que dudan o que estén desencantados y que no quieran seguir esforzándose o estén cansados, ¿no? Y a lo mejor piensen que volver atrás es una opción. Porque a medida que uno va pasando el tiempo uno se va olvidando de lo que fue dejando atrás. Tal cual. ¿No? Claro. Y yo lo entiendo. También creo que es el resultado de un espacio político que gobernó 28 años. También estamos peleando contra ese aparato todavía. Nosotros llevamos 3 años y medio, pero sin duda yo creo que
que hemos cruzado la mitad del río más brava y que estamos más cerca de la orilla y que estamos por llegar. Así que yo le pido a todos esos que dudan, que a lo mejor están desilusionados y sé que han hecho un gran esfuerzo, que para atrás no hay nada bueno, que es todo para adelante, que es todo para lo que viene. Recién dijiste algo interesante, porque no estamos acostumbrados a escuchar políticos hablando de autocrítica. Y vos dijiste errores, cometo muchos errores. Seguramente esa gente que está indecisa, digamos, debe marcarte errores que ellos ven. Y si no, no sería humana. Claro, ¿cuáles son o cuáles pensás que han sido tus errores estos años? Bueno, yo lo he dicho varias veces e incluso pedí disculpas públicamente a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, especialmente a los que trabajan en escuela pública. Yo creo que el conflicto que tuvimos el año pasado fue un conflicto que no quisimos, no buscamos, pero se extendió demasiado entre nosotros y los dirigentes gremiales. Y eso le dio incertidumbre a los docentes sobre lo que iban a ganar, incertidumbre a las familias que mandan a sus hijos a la escuela, de cuántos días de clase van a tener, perjuicio a los propios chicos. Este año logramos ponernos de acuerdo y yo espero que este año cumplamos los 180 días de clase, pero sin duda ese fue un error, ¿no? La reforma del sistema carcelario la empezamos un año más tarde, digamos. Yo siempre digo que tendríamos que haber arrancado más rápido, porque las cárceles de la provincia tienen una situación difícil y si bien hoy avanzamos muchísimo y la mayor parte de los detenidos trabaja o estudia, algo que no pasaba hace 3 años y medio atrás, todavía tenemos mucho para mejorar. Todo el tema vivienda, digamos, quiero que avancemos más rápidamente, no solamente porque hay mucha gente a la que le falta un techo propio y eso es una seguridad en la vida, sino porque la construcción de viviendas genera mucho empleo, ¿no? Y necesitamos mucho empleo en la provincia de Buenos Aires. Así que sí, hay mucho para mejorar, pero también hay mucho avanzado, ¿no? Y que no vuelve atrás, ¿no? Por ejemplo, hablando de mujeres, la ley de paridad de género, en nuestra próxima legislatura ya va a tener 50% de mujeres y 50% de varones. Eso es un avance que no vuelve atrás, o el fin de los varones del conurbano, eso no vuelve atrás. Que hoy haya, por obligación y por ley, que todos tengamos que presentar nuestra declaración jurada pública, explicándole a la gente de qué vivimos y cómo, eso no pasaba en la provincia. Yo recuerdo que uno de los debates de la campaña del 2015 era cuáles son los bienes del gobernador. Yo presento mi declaración pública jurada desde el año 2007 y tengo menos de lo que tenía cuando asumí. Y eso lo puede consultar cualquier vecino por internet. Esa transparencia, esa honestidad, eso de que las obras empiezan y terminan y se hacen, y son concretas, no son zaraza, como dice Mauricio. Las 13.000 cuadras pavimentadas están, y te puedo dar la dirección para que las vayas a ver. Las 2.000 obras empezadas y terminadas están, no son promesas, no es algo que va a pasar. La obra del gato terminada en La Plata para que los platenses no se inunden más, está. Y a mí me da orgullo decir que en La Plata esa es la obra más importante que hicimos y me da vergüenza que la obra más importante de los 28 años anteriores sea el Estadio Único. Eso marca dónde están las prioridades, eso marca qué es lo importante para nosotros y qué es lo importante para los demás. Al final la gente tiene que elegir eso, ¿no? Yo creo que lo bueno de esta elección es que todos los que somos candidatos en la provincia de Buenos Aires en algún momento tomamos decisiones sobre la provincia desde cargos públicos, ¿no? Fueron ministros de Economía, presidentes, todos los que estamos en la boleta. Evalúennos por lo que hicimos por la provincia, ¿no? Cuando yo llegué a la provincia fue el momento que menos recursos recibía del gobierno nacional en toda su historia. Y hoy recibe más. Y esto no tiene que ver con la decisión de un presidente discrecional o no. Es coparticipable. Para que la gente entienda, es automático. Si mañana Mauricio pierde la nacional y yo pierdo la provincial, Axel Kicillof esos recursos que no son de él, son de los bonaerenses, los va a recibir igual. No depende de si Alberto Fernández se los quiere o no se los quiere dar. Claro. No, yo ya los gané. Los gané para siempre. Vos los confrontaste. No, ahora, yo en su momento gobierno, para ganar los confronté no con el presidente, porque el presidente me ayudó desde el primer momento, pero sí con el resto de los gobernadores y fui a la Corte Suprema. Los demás se mantuvieron callados durante 15 años, siendo del mismo partido político, porque La Plata no es mía, ni es del próximo gobernador, es de los bonaerenses, no es de la política, ¿no? Es de ellos. Es de la gente, es claro. De la gente. Y a propósito de las obras que decías, contanos alguna situación de intimidad, algún diálogo que no haya trascendido
de ese momento en el que inauguraron el Metrobús de San Martín, donde se te veía vos con la banderita y una cara de felicidad, y al lado a Catopodis haciendo, ¿no? Y dijo con una cara de drama, de velorio. ¿Te dijo algo? ¿Qué pasó? No, yo me enteré después. La verdad es que me enteré después porque, claro, yo estaba mirando a la gente, no lo estaba mirando a él, así que no me di cuenta. Y tengo que decir que en estos 3 años y medio, y yo no cambio porque empieza la campaña, yo tengo una excelente relación y diálogo, y mi equipo también, con la mayoría de los intendentes, porque siempre le digo a todo mi gabinete que la gente no puede quedar rehén de quién votó, que la gente tiene que estar tranquila y tiene que saber que puede elegir con libertad, porque todos los intendentes van a recibir fondos, y de hecho ese municipio recibió fondos de la provincia y del gobierno nacional en estos 3 años y medio, como los 134 restantes, sin discriminación. Y de hecho el Metrobús lo estábamos inaugurando ahí en San Martín, y era una obra que el propio intendente había pedido, era una de las obras que había pedido, y yo mencioné otras obras, no que vamos a hacer, que ya están hechas en el propio hospital de ese distrito, un angiógrafo que en esto de pelear recursos por los bonaerenses, se lo peleamos a Santa Fe y se lo ganamos. Un angiógrafo, para que la gente sepa, es el aparato que se usa para hacer cateterismos, angioplastías para los pacientes del corazón, para ese hospital. Y bueno, nos peleamos y lo ganamos para la provincia de Buenos Aires. Y yo no pregunté quién gobernaba San Martín, si era de mi partido o no. El hospital de San Martín lo necesita, los vecinos de San Martín lo necesitan, pues que ahí vaya el angiógrafo. Bueno, eso es lo que nosotros vinimos a cambiar, y yo la verdad que tuve una excelente relación con el intendente, y si la gente lo vuelve a elegir, la pienso seguir teniendo, porque las elecciones duran 3 meses, pero los gobiernos 4 años. Claro, ¿y siempre tuviste buen diálogo con todos los intendentes kirchneristas? Con la inmensa mayoría sí, digamos, hay algunas situaciones que son de tensión pública, pero que yo estoy siempre predispuesta y abierta al diálogo con todos. De vuelta, a mí me importa que los bonaerenses tengan todo lo que necesiten. Tenemos, en los últimos días fue de público conocimiento el tema del SAME en La Matanza. Sí. Uno de los grandes logros para nosotros de los bonaerenses, no míos, de estos años, es que tienen SAME, que eso era algo que los porteños tenían y que parecía que no podía llegar nunca a la provincia. Hoy llega a 13 millones de bonaerenses que tienen la tranquilidad de que si les pasa algo va a venir una ambulancia. Y queremos que también lo tengan los matanceros. El gobierno de la provincia pone las ambulancias, las compra, las entrega equipadas, paga durante 3 años los salarios del chofer, del enfermero, del médico que tiene que ir arriba de la ambulancia, o sea que no es costoso para el municipio. Y bueno, y esperamos que nos acepten, porque la urgencia no tiene partido político, ¿no? Y es mañana, es pasado, es la semana que viene, algo que podríamos estar evitando si trabajáramos juntos. Leí un artículo este fin de semana, un análisis de un compañero de trabajo de Santi Fioriti, que planteaba lo siguiente, que era muy alta la aceptación en los cascos céntricos de los municipios, la aceptación, la gente que iba a votar a Vidal, y era más dura, digamos, más grueso el número de votantes del kirchnerismo en los lugares más empobrecidos. Bueno, como dije antes, sin duda estos han sido años difíciles, ¿no?, para muchas familias bonaerenses. También los bonaerenses saben que hemos estado ahí, sobre todo el que menos tiene, es al que más hemos protegido. Todos los programas sociales de la provincia se reabrieron, en algunos casos estaban cerrados, se incrementaron en monto y en cantidad de gente que los necesitaba, y sobre todo, y lo más importante, se eliminó la intermediación, ¿no? Nosotros lanzamos con Mauricio un programa que se llama El Estado en tu Barrio, y que tiene que ver con que las oficinas del Estado, las sociales, la de ANSES, la de PAMI, la de Desarrollo Social Municipal, Provincial, alimentarias, vayan a los barrios que nunca entró el Estado y se establezcan ahí. Así más de 4 millones de personas no tuvieron que ir a ningún puntero, y mucho menos a un narco a pedirle ayuda cuando están pasando un momento difícil, ¿no? Y las ventanillas están abiertas de manera permanente, la de todos los programas que sean necesarios para asistir. Pero no solamente eso, que es como la urgencia. También en barrios como Itatí, como Costa Esperanza en San Martín, como Garrote en Tigre, como La Cava en San Isidro, como Carlos Gardel en Morón, Libertad en Almirante Brown. Bueno, seguramente me voy a olvidar muchos. Sí, Don Orione también en Almirante Brown. Tantos lugares donde hemos entrado y antes el Estado no entraba, no solo con oficinas del Estado para eliminar a los punteros, que siempre te preguntan a quién vas a votar, además de qué necesitas, claro, en algo que es un derecho, no es un favor que nadie te hace, sino también con las cloacas, con el agua potable, con el asfalto.
Y para el que no conoce la pobreza y para el que no conoce lo que es vivir de esa manera, a veces escucho que livianamente dicen, con el cemento no se come. Primero decíselo al trabajador que te asfaltó la calle, ¿no? Y que te hizo la obra. Sí, ese come con esa obra durante mucho tiempo. Son miles de puestos de trabajo que generan el asfalto, que generan las obras hidráulicas, que generan las rutas, miles de puestos de trabajo que antes no estaban. Pero además, muchas veces hacen una enorme diferencia. Mira, la semana pasada en esto de recorrer los barrios estuve en El Pato, en Berazategui, con un grupo de mujeres que hace agricultura familiar. Cultiva verduras, flores y las manda al mercado. Y se levantan a las 4 de la mañana con su camioneta, y una de ellas, que cultivaba verduras, produce verduras para el mercado central, me contaba que vive en una calle de tierra preguntándome cuándo le va a llegar el asfalto a ella, ¿no? Que ya vio que a algunos vecinos le llegó y a ella no. Y me contaba que tiene 2 hijas asmáticas. Y claro, cuando tienen ataque de asma, el remiso a la ambulancia no llegan hasta la puerta de la casa porque no pueden entrar. Y ella me decía, mis hijas cuando tienen ataque de asma no pueden caminar. Entonces, hay que estar ahí, ¿entendés? Para saber el valor que tiene una cuadra de asfalto. No mirarlo desde tu comodidad, que tenés la cuadra asfaltada, que a lo mejor tenés todos los servicios. Si no tenés agua, cualquiera que no tiene agua potable, y a mí me pasó, porque yo vivía en La Matanza en una calle de tierra, tenés bomba. Y si tenés bomba, la factura de luz te llega más cara, porque no tenés la conexión. Y si no tenés cloaca, tenés que llamar a un Baxtor una vez por mes para que te destape el pozo. Y yo también viví en una casa sin cloacas, así que a mí no me la cuenta nadie. Y esto te sale más de 1.000 pesos por mes. Entonces, cuando hacemos la cuenta de lo que significa cada obra, tenemos que estar pensando en lo que significa para la gente. No es cemento, es mucho más. Y decir a los autoconvocados de la Ruta 7 que perdieron sus familias en accidentes, o de la 3, o del 88, a ver si eso es cemento, y si no son vidas salvadas, que se podrían haber salvado, la de sus familiares, si la obra se hubiera hecho durante décadas donde nadie los escuchó. A propósito de las rutas que comentabas recién, hace años que me toca ir a Canning porque tengo amigas que viven por ahí y me toca pasar por la ruta 52 y 58. Esa ruta estaba concesionada, la ampliación estaba a cargo de una empresa de Cristóbal López, que cuando fue preso, bueno, quedó toda la obra parada. Y ahora, ¿cómo está y qué va a pasar con eso? Está en ejecución y la retomamos, y yo espero que en los próximos meses ya va a estar definitivamente terminada. Tardamos mucho en acomodar los papeles por todo esto que pasó, pero ahora está en obra. Las máquinas están trabajando y en los próximos meses debería estar resuelta. ¿Crees que esta es una elección de carácter moral, que es como un antes y un después en la historia argentina? O sea, apostar a alguien que combate la corrupción, a alguien que hace las obras a largo plazo, que empieza a hacerlas, pero que todavía obviamente no terminaron de hacerse, pero que están en camino. En la provincia de Buenos Aires yo creo que el dilema es entre un sistema, por eso no hablo tanto de candidatos, porque para mí no es una cuestión de nombres y apellidos, sino es un sistema que gobernó 28 años la provincia contra un equipo de trabajo que se puso esto al hombro 3 años y medio. Y yo puedo dar explicaciones por cada cosa que se hizo y que falta en estos 3 años y medio. Me gustaría que la alternativa también dé explicaciones por lo que se hizo y por lo que no se hizo en esos 28 años anteriores, donde se apostó a la resignación, donde se miró para otro lado con el narcotráfico, con la corrupción, donde había jubilaciones de privilegio. El gobernador, cuando yo llegué, tenía jubilaciones de privilegio. Yo le quiero decir a la gente, yo no la voy a cobrar y ya la derogamos. Pero todavía en la provincia de Buenos Aires, en esa provincia donde los hospitales se caían a pedazos y las escuelas ya estaban mal, porque claro que tenemos un problema de infraestructura en las escuelas, se cobraban jubilaciones de privilegio. Eso ya no está más. Ahora, ¿qué pasó en esos 28 años que la siguieron cobrando y la siguieron tramitando? Gobernador tras gobernador la iban a pedir. Entonces, yo creo que lo que están en juego son 2 formas muy diferentes de hacer política, 2 futuros muy distintos. Para mí esta elección no condiciona los próximos 4 años, condiciona los próximos 10 o 20 años de nuestros hijos, de nuestros nietos, y lo que se pone en juego es su futuro. Yo creo que desperdiciamos una enorme oportunidad en los 12 años anteriores para el país y para la provincia, y que recibimos un país y una provincia, yo lo dije, quebrada desde el primer día, pero que de a poco la estamos poniendo de pie
en lo concreto, en todo esto que yo mencioné, en dar la pelea en serio contra las mafias, en hacer obras que se esperaron décadas y nunca se hicieron y poder mostrarlas con transparencia, en tener un sistema de salud que todavía no es el que queremos, pero que por lo menos te ofrece una ambulancia, está arreglando 150 centros de salud en el conurbano, los estamos haciendo nosotros. Yo recuerdo todavía una campaña de un gobernador con 20 UPAs, diciendo que eso era un sistema de salud. Nosotros estamos poniendo en valor 150 centros de salud en San Martín, entre otros lugares. Y también pusimos en valor todas las guardias de todos los hospitales públicos provinciales. Entonces, digo, ¿eso es todo el sistema de salud? No. Pero en 3 años y medio contra 28 anteriores, ¿es un avance? Sí, claro que es un avance. Y así... ¿Y qué viene en el futuro? Hablemos de lo concreto que cada uno hizo y de lo concreto que le ofrece al bonaerense al futuro. Y yo creo que en el futuro hay valores y hay hechos concretos que nos representan. Vamos a ir al info de las 4, María Eugenia, y después, si te puedes quedar un rato más, te quiero dejar pendiente que me digas cuál es hoy por hoy el peor lugar, el más dramático de la provincia de Buenos Aires, el más difícil para vos, y qué tenés pensado para ellos en el próximo mandato, si es que se te da a partir de diciembre. Ya volvemos. María Eugenia, te dejé pendiente la pregunta: ¿cuál es hoy el lugar más caliente de la provincia de Buenos Aires, el más difícil, el que más te va a costar, y qué tenés pensado para ellos en tu próximo mandato, si es que ganás el 10 de diciembre? Más que un lugar, yo diría, me preocupa mucho el tema del empleo y la pobreza, y sobre todo en jóvenes, ¿no? Porque no es de ahora esto, desde hace muchos años ya el desempleo en jóvenes es mucho más alto que el desempleo promedio. Y esa falta de primera oportunidad de encontrar un trabajo es muy importante resolverla. Así que estamos trabajando, no lo voy a presentar todavía porque justo hoy estuve gran parte de la mañana dedicando mi tiempo a eso con el equipo de economía, de producción, de distintas áreas del gobierno. Estamos trabajando en una propuesta que seguramente vamos a presentar las próximas semanas. Además, no estoy en veda, así que no puedo hacer ningún anuncio, pero claro, estamos trabajando y es un problema que me preocupa mucho. También me gustaría que hablemos de los hospitales, porque también fue una crítica de Axel Kicillof de la semana pasada a la que respondió tu ministro Scarsi, el ministro de Salud, y nosotros lo entrevistamos ese día. Nos explicó, bueno, muchas de las cosas cómo se había enfocado el primer tramo de los arreglos de los hospitales, de la remodelación, sobre todo de las guardias, que es la parte donde llegan las personas, primero entran a un hospital y con las urgencias y todo lo que falta todavía, ¿no? Eso también es todavía un pendiente del gobierno, de tu gobierno. Las guardias son el corazón de los hospitales. Cuando nosotros llegamos tomamos 2 definiciones. Había 52, son 79 hospitales totales. 52 tenían graves problemas, 4 estaban en riesgo de demolición, o sea, teníamos situaciones muy, muy graves. Y por supuesto en 4 años no íbamos a poder resolver todo, así que priorizamos el SAME para que la gente pueda llegar en situación de urgencia y no se quede tirada en la calle esperando. La guardia, que es el lugar donde más gente pasa en un hospital y es lo que es el corazón. Y entonces al mes de diciembre ahora ya tenemos como 47 guardias ya terminadas y a diciembre vamos a terminar con todas las guardias nuevas, que no es solo el edificio, es el edificio, es el equipamiento, es el personal, es todo lo que le hace falta, la seguridad también para que no agredan a los médicos, todo lo que le hace falta a la guardia, un sistema que priorice para que cuando llegue no tengas que esperar 8 horas, si lo tuyo no es urgente, que te haga una primera evaluación un médico y te diga, mira, podés venir mañana a consultorio externo, no hace falta que te quedes esperando 8 horas, o que te diga, no, lo tuyo es urgente, tenés que pasar primero, no podés esperar. Bueno, ese sistema también lo impulsamos. Lo que viene es justamente porque no hay muchos casos que llegan a la guardia que podrían atenderse ambulatoriamente, que no tienen urgencia. En una pequeña sala. Por eso, aunque sea una tarea de los intendentes, nosotros asumimos poner en valor las salitas de los barrios. Y estamos empujando un programa que se llama Salud en tu barrio y estamos refaccionando, poniendo en valor la salita, ¿no? Esa donde tenés el pediatra, el clínico, donde te atiende el médico. Esas hay hoy 150 que están poniéndose en valor a lo largo de todo el conurbano y van a ser 200 para cuando termine el mandato. Eso va a estar también puesto en valor. Y finalmente, como plan para futuro, si la gente nos vuelve a elegir,
Vamos a seguir por las terapias, las neonatologías, por el tema de mortalidad infantil. Tenemos ahora la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia de la provincia, pero tenemos que seguir trabajando. Y lo que nosotros llamamos todas las áreas críticas, los quirófanos, las unidades coronarias, esos lugares que también tienen que estar óptimos para las situaciones que tienen mucha complejidad, ¿no? Así que bueno, en la segunda etapa, en el segundo mandato, vamos a avanzar por todas esas áreas críticas en los hospitales públicos. ¿Se nota ese cambio en las guardias? Porque la verdad que lo de las guardias es importante. Pues está claro que históricamente la idea de que vas a, no sé, al Lucio Menéndez de Adrogué o a donde... Bueno, el Lucio Menéndez de Adrogué tiene... Bueno, el primero que hicimos en esa zona fue el Gandulfo. Tanto en pediátrico como en adultos. Y ahora el Lucio Menéndez tiene todo un edificio de guardia nueva hecho, absolutamente nuevo, que la verdad que yo todavía no fui a recorrer, pero ya está terminado y ya están trabajando, y es el día y la noche como trabaja el equipo de emergencias ahí, porque además los equipos de emergencia de las guardias de los hospitales, la verdad que dejan todo y se merecen un lugar digno, por eso también empezamos por ahí, son los que siempre están las 24 horas, y yo no le voy a mentir a los bonaerenses, no podemos hacer todos los hospitales, todos al mismo tiempo, son 80, son muchos años donde no se invirtió nada, tampoco vamos a hacer hospitales nuevos vacíos, como pasaba antes. Cuando llegamos me pasó que el Balestrini, que era un hospital relativamente nuevo, estaba al 40% de su ocupación. Tenemos que hacer que el hospital funcione bien y completo antes que abrir hospitales nuevos. Construir un edificio cuesta 1.800 millones de pesos. Mantenerlo un año cuesta lo mismo. Por eso hacen edificios vacíos. Lo importante es que, más allá de hacer el edificio nuevo, es que tengas el médico, tengas los insumos, tengas los medicamentos, tengas la aparatología, el equipamiento que necesitas. Bueno, por eso ponemos tanto foco en los hospitales que ya están. ¿Cómo está el Posadas hoy, que es un hospital Bueno, el monstruoso? Posadas mejoró muchísimo, esa es otra cosa, ¿no? Del discurso, yo lo recorrí bastante, de noche, hace unos meses atrás, y lo recorrí, es grande el Posadas, así que le dediqué como 2 o 3 horas a recorrerlo. Primero, para mostrar cómo estaba, porque vimos abrazos simbólicos, disparates que se han dicho. Se hizo el frente, despejado, sí, exacto. ¿No? Bueno, primero, toda la obra que vimos antes de ser gobierno era la mayor parte de área administrativa, no era por donde pasaban ni los pacientes ni los médicos. Había de 24 ascensores, funcionaban 6. Hoy funcionan todos los ascensores. De 12 quirófanos operaban 6. Hoy operan los 12 quirófanos. Las áreas de internación se están remodelando. No tenían un resonador que funcionaba más o menos, hoy tienen 2 resonadores nuevos. Lo mismo con el tomógrafo. Cambio concreto que se puede ver. Antes con esa plata, y hubo denuncias al respecto, se financiaban actos políticos y micros que iban a actos políticos. Hoy la plata del Posadas vuelve al Posadas y el Posadas se está poniendo de pie. Y es un hospital emblema para la provincia de Buenos Aires, como lo es el Cruce. No son de la provincia, pero son hospitales nacionales que para nosotros son muy importantes. Y la guardia también, la terapia también se hizo a nuevo en el Posadas, que también la estuve recorriendo. María Eugenia, hay un tema que para mí también define el voto de los bonaerenses, que es el tema de la inseguridad. Uno tiene la sensación, el que vive en la provincia, de que no puede volver a su casa a cualquier hora o que tiene que mirar para todos lados antes de abrir el portón. Se convive con eso. Cuando viene gente y te pide que hagan algo al respecto, ¿qué le puedes prometer? Primero que decirle que empezamos, que ahí también empezamos a dar una pelea fuerte, ¿no? Primero la empezamos a dar al interior de la propia policía, que en muchos casos era parte del problema y no de la solución. Y sacamos más policías corruptos que en toda la democracia, ¿no? Y no es una purga, como dicen algunos, es una política. Eso quiere decir que hoy sacamos, mañana vamos a seguir sacando, pasado también, controlamos de sorpresa las comisarías, estamos todo el tiempo haciendo auditorías sobre la tarea policial. No es, bueno, vengo y saco un grupo y entonces digo que combato la corrupción policial y después no hago más nada. No, es todos los días hacer algo. Los policías hoy, así como lo hago yo, presentan su declaración jurada de bienes, por ley, todos los años. Eso no había pasado nunca. Son 40.000 personas en la provincia que presentan su declaración jurada, no solamente los funcionarios. Y eso también hace a que hayamos detectado enriquecimiento ilícito y situaciones que no podían explicar cómo vivían, y hemos denunciado a cientos, no algunos. ¿Siguen detectando? Y seguimos detectando inconsistencias y lo seguimos controlando. Lo segundo no es solamente perseguir al policía corrupto, es también respaldar al buen policía.
Hoy hay un curso de 1 año, ya no de 6 meses para ser policía, y además salen con la práctica de tiro. Yo digo estas cosas que son básicas, pero no pasaban. O sea, cuando nosotros auditamos a la famosa policía local, había muchos policías que nunca habían tirado un tiro y estaban en la calle y armados. No podían proteger ni a los vecinos ni se podían proteger a sí mismos. Hoy hay reentrenamiento obligatorio 2 veces por año para los 90.000 policías de la provincia. 2 veces por año tienen que ir a reentrenar, y si no reentrenan no se pueden presentar a un ascenso. Eso es excluyente para ascender. Eso no había pasado antes. De la misma manera que es una obviedad, pero no lo era cuando llegué, y hoy todos los policías de calle tienen un chaleco para volver a su casa, no que tienen que dejarle al compañero cuando se van, y un móvil encriptado que no cualquier delincuente puede escuchar, y un patrullero blindado si tienen que entrar en un barrio complicado. Bueno, todos esos son cambios bien profundos que hicimos y que se empiezan a notar. ¿En qué se nota? Bajaron los homicidios desde el año 2015, los secuestros bajaron a la mitad, bajaron la piratería del asfalto en el año 2015, bajó el robo de ganado en las zonas rurales. Eso es más efectividad. ¿Dónde todavía nos falta y le estamos peleando? ¿Dónde? Robos, hurtos, eso que te pasa que mandás a tu hijo a la escuela y tenés miedo de que le roben las zapatillas, de que le saquen el celular, o que estás esperando en la parada del colectivo para ir a trabajar. Bueno, ahí estamos haciendo varias cosas para el tema de los que viajan, ¿no? Sí. Para los que se levantan todos los días a laburar temprano. Primero, la aplicación Cuando Subo, que ya estamos empezando a poner líneas provinciales. La bajás gratis del celular y te dice a qué hora pasa el colectivo. Entonces vos salís de tu casa para llegar justo cuando pasa, y así no tenés que estar tanto tiempo esperando. Eso, en ese tiempo de espera que a veces te pasa el robo. Segundo, empezamos a instalar cámaras adentro de los colectivos. Y cuando el ladrón sube arriba del colectivo, está la pantalla que muestra que está todo filmándose. Entonces a lo mejor lo piensa 2 veces antes de cometer un ilícito, ¿no? Vamos a tener 1.200 colectivos ya con cámaras de acá a diciembre, y ya las estamos instalando. La tercera, cámaras en las estaciones de trenes. 2.000 cámaras que no estaban, que las puso Mauricio en las estaciones de trenes para que la gente viaje más segura. El Metrobús mismo es una medida de seguridad cuando tenés que esperar de noche, porque esperás en una parada que está en la mitad de la avenida, toda iluminada, y entonces es más difícil abordarte que si estás esperando escondido en una esquina oscura, ¿no? Donde nadie, abajo de un árbol donde nadie te ve. Entonces, son todas medidas para que el que viaja todos los días, se levanta temprano a estudiar, a trabajar, a hacer un trámite, no sea víctima de delito. Que todavía falta mucho, yo lo reconozco. Yo sé que es una preocupación para las madres, para el que va a trabajar todos los días, estar expuesto a que le roben el sueldo que cobró, lo que sacó del banco, lo poco que sacó para el pasaje de su casa, pero que sepan que estamos ahí, y que además pusimos 7.000 policías nuevos, que no los pusimos ahora en la elección, que los sumamos en los últimos 4 años, y que están bien entrenados, bien capacitados, porque no solamente es más policía que te cuide, sino mejor policía. Claro, porque el tema de la seguridad tiene 3 patas, y del Ejecutivo depende solamente la prevención y la detención del delincuente, pero después están las leyes y también los jueces, ¿no? Bueno, seguramente ustedes recordarán un caso hace poco en cerca de La Plata, creo que fue en Berisso, de una pelea de tránsito, de una persona mató a golpes a un taxista. Sí. Bueno, por el sistema del código procesal que tiene la provincia, ese taxista está fuera. Nosotros presentamos una reforma del código ya hace más de 1 año en la legislatura, que lo que hace es reducir las instancias de apelación. Cuando vos cometés un delito en una provincia, en la provincia de Buenos Aires, podés preguntarle a un juez hasta 7 veces si sos culpable o no. Es un disparate. Eso hizo que Grassi estuviera 10 años libre. Preguntando, digamos, y repreguntando. Y repreguntando y volviendo a apelar, y volviendo a apelar, y volviendo a apelar. Nosotros queremos reducir la cantidad de recursos, y además queremos que cuando un juez tiene que decidir la libertad condicional o la transitoria de un delincuente o de un detenido, llame a la víctima. Tenga la obligación de llamar a la víctima, de informarle y de escuchar la opinión de la víctima. Eso también lo estamos incorporando y queremos que se vote. Eso por el lado de las leyes. Por el lado de la justicia necesitamos mejor justicia, y para eso necesitamos mejores jueces, mejores fiscales, mejores defensores. Nosotros ya cambiamos la ley de selección de jueces. Antes en la provincia, aunque no lo puedas creer, no importa qué te sacabas en el examen para ser juez. ¿Cómo que no? Si eras primero o número 100, daba igual. Ahora, con la ley nueva, el orden de mérito
tiene que respetar el resultado del examen. Algo tan básico como eso no sucedía. Y los exámenes para ser juez son orales y filmados, para que nadie tenga duda, para que no nos ocurran casos como hemos escuchado alguna vez de un juez que sabía, se copió, no sé qué. Bueno, entonces, de a poco vamos cambiando el sistema, pero tenemos que entender que el centro del sistema no es el detenido, es la víctima, ¿no? Y ahí tiene que estar puesta la prioridad. Uh-huh. El tema de los motochorros deben tener también un gran problema como tenemos acá en Capital y que parece tan difícil de resolver, porque cada vez que se esboza una medida, como por ejemplo prohibir que vayan 2 personas arriba de una moto o pedirles que vayan con un chaleco que los identifique y demás, la gente está en desacuerdo porque dice como que es una limitación a su libertad, y por un lado está el peligro que significa, porque hay que decirlo, uno ve a 2 muchachos arriba de una moto y enseguida pensás, son motochorros, me van a robar. Y por otro lado es cierto que está la libertad y la posibilidad de la gente de ir 2 personas en una moto. Yo creo que quien nada tiene que ocultar, nada tiene que temer, ¿no? Digamos, si vos estás circulando y no tenés intención de cometer ningún delito, no te molesta ni que te pare la policía, ni llevar un casco con el número de patente, ni estar identificado con un chaleco, porque en definitiva no vas a hacerle mal a nadie. Entonces me parece que todas las medidas de seguridad que vayan en línea con proteger a la gente, y si esa es una modalidad y efectivamente lo es, todos tenemos que colaborar para que el otro se sienta más seguro. Yo no siento que ahí se afecten derechos individuales, y de hecho hemos hecho un operativo, no ahora, sino desde hace varios meses atrás, con Patricia Bullrich, con Cristian Ritondo, poniendo retenes con 12.000 policías en el conurbano, que los vamos cambiando de lugar todas las noches, deteniendo no solamente motos, autos, incluso subiendo a colectivos donde nos parezca que haya una situación sospechosa, y hemos detenido prófugos de la justicia, incautado drogas, incautado armas, detenido personas, y seguramente hemos evitado muchas situaciones que se hubieran convertido en delito. Entonces, es una política que hay que sostener y que hay que impulsar. Por lo menos en nuestro caso la vamos a llevar adelante, la estamos llevando adelante, y no nos parece que restrinja derechos, al contrario, me parece que es para protección de los bonaerenses. Un tema con los jueces que quedó pendiente, el doctor De Lázari con lo que dijo, que había jueces cómplices, que había operaciones y demás, ¿se solucionó? ¿Hablaste con él? No hablé con él. Yo creo que todos tenemos que recuperar el camino de la sensatez, ¿no? Todos los que tenemos alguna responsabilidad, más aún que cualquier otro ciudadano. Y me parece que en esa sensatez yo no he tenido conflictos con el Poder Judicial de la provincia en todo lo que lleva de mandato, porque soy muy respetuosa del Poder Judicial y de su independencia. Así que, y no la voy a tener ahora. Sí, lo único que opiné es que si uno como máxima autoridad del Poder Judicial va a hacer una afirmación tan grave, tiene que haber una denuncia detrás y que se investigue a fondo. Ahora entiendo que el procurador abrió una investigación y me parece muy bien. Yo quiero un Poder Judicial transparente, justo, honesto, y si hay alguna maniobra o alguna situación que no es clara, que se detecte y que se castigue. O sea, le van a pedir que presente pruebas de lo que dijo todavía. Hay una investigación abierta, digamos. Claro. No sé cómo será la marcha de la investigación judicial porque es independiente del Poder Ejecutivo, pero lo importante es que ya hay una investigación abierta. María Eugenia, tu fórmula para estas elecciones, para las PASO y para las elecciones después definitivas, es con Daniel Salvador, que es tu vicegobernador. Sigue la misma fórmula, pero contanos un poquito, háblanos un poquito de algunos de los candidatos a legisladores, porque uno generalmente conoce al primero, al segundo de la lista, pero después empezás a leer nombres que quizás la gente nunca escuchó, y ahí se habla de la lista Sábana y todas esas cosas. Y sería interesante saber que nosotros hablamos con María Luján Rey. Con María Luján Rey aquí en el programa, pero bueno, nos gustaría que nos hables de algunos de los otros candidatos y por qué están ahí. Les cuento de Waldo Wolf, que seguramente a lo mejor alguna vez lo han escuchado. Waldo es una persona muy involucrada con temas de seguridad y de justicia, que fue uno de los más activos en la causa Nisman y defensor de todo lo que tiene que ver con medidas anticorrupción, y realmente un tipo muy comprometido que también se involucró en la política por primera vez hace 4 años y está dispuesto a seguir defendiendo esos valores desde el Congreso. Silvia Lospenato, que también es diputada actual, una militante de género,
los derechos de las mujeres. La verdad que Silvia es una persona muy comprometida con la agenda de los jóvenes, la agenda de las mujeres, la agenda del medio ambiente, y ha sido tal vez una de nuestras diputadas más trabajadoras del Congreso en estos 4 años. Joven, vale la pena que algún día, si pueden, la conozcan, la saquen al aire, porque como María Luján es una mujer de esas que vale la pena. Miguel Base, dirigente del radicalismo histórico en la provincia, con mucha experiencia también en el Congreso, y la verdad una persona que conoce muy, muy bien a la provincia, que también eso es algo, me parece que es bueno preguntar, ¿no? ¿Cuántos de los candidatos viven en la provincia, conocen la provincia, la eligieron? Yo elegí la provincia para vivir hace 18 años, cuando mi primera hija había recién nacido, Camila, y la verdad es que nunca más me fui. Es mi lugar. Es importante que quienes defendamos estos lugares querramos a la provincia, la elijamos para vivir y la conozcamos desde ese lugar. ¿Seguís viviendo en la base aérea? Sigo viviendo en la base aérea de Morón, y seguramente voy a seguir viviendo ahí si la gente me sigue eligiendo, porque pienso seguir dando peleas muy incómodas, como la que di contra la policía corrupta, que todavía no terminó, como la que doy contra los narcos, contra el juego ilegal, tocando muchos intereses que antes no se habían tocado, y no estoy dispuesta a bajar los brazos ahí, así que seguramente si la gente me vuelve a elegir, ese va a seguir siendo mi lugar. No, y una cosita, impera la idea también de que mientras un político está en campaña, sobre todo un funcionario está en campaña, deja de gobernar. Bueno, para mí no hay mucha diferencia entre la campaña y el gobierno, y lo digo desde el lugar de que yo recorro todos los días. Claro. Para mí recorrer es parte de mi trabajo. Yo no soy una gobernadora de escritorio. No me gusta gobernar desde el escritorio. Creo que uno gobierna mejor escuchando. Ahí es donde se da cuenta cuando está cometiendo errores. Es la gente la que te marca el camino. Porque finalmente, como digo yo, esto es como un trabajo por 4 años donde te dan un trabajo y ellos son tus jefes. ¿Y cómo vas a saber si estás haciendo bien un trabajo si no escuchas a tu jefe? Así que yo recorro todos los días desde ese lugar, y la campaña no me cambia mucho. No voy a resignar nunca una reunión que tenga que ver con el trabajo de gobernadora por la campaña, y bueno, y le pondré más horas, le pongo más horas los fines de semana, tanto a la campaña como al gobierno, pero no descuido ninguna de las dos cosas. Por eso si ven un poco de ojeras, pero es por eso, pero no se descuida nada. Está muy bien. Recuerdo en el 2015, María Eugenia, cuando te presentaste a gobernadora, y la verdad hay que decirlo, mucha gente no daba 2 mangos porque fueras elegida. Es verdad. Sí, y tampoco porque pudieras llevar adelante semejante provincia, la más difícil del país, la más difícil de gobernar, la más complicada. Y recuerdo que el día de las elecciones, nosotros ese 2015 nos tocó trabajar 6 domingos, con Rolo, con Marcelo Longobardi y Willy, porque venimos a hacer la transmisión especial, y recuerdo que estuvieron las PASO en la ciudad, después la primera vuelta, la segunda, y después las PASO nacionales, primera y segunda vuelta, 6 domingos. Y recuerdo que en la elección nacional, en la que vos ganaste, llegábamos a las 5 de la radio, aproximadamente a la radio, y uno siempre va preguntando, ¿y cómo van los boca de urna, y qué pasa, y demás? Y del búnker de María Eugenia Vidal decían que estaban 5 puntos abajo. O sea, ni ustedes sabían que iban a ganar esa elección. Es que el Boca de Urna nos había dado eso, nos había dado 5 puntos abajo. La verdad es que para mí lo que pasó en el 2015 fue muy conmovedor. Desde lo personal me conmovió mucho porque fue como una ola de esperanza y un basta enorme, un basta gigante de los bonaerenses. Yo siempre digo que los bonaerenses no me votaron a mí. Votaron lo que a lo mejor yo en ese momento pude representar, que fue ir en contra de la corriente de 28 años. Y fue muy valiente ese voto, porque muchos decían que yo no iba a poder, que como era mujer y como no era del sistema y como no tenía un montón de intendentes ni de aparato acompañándome, no iba a poder llegar. Y la verdad es que me mostraron que éramos millones, ¿no? Que me sentía como... Es verdad, éramos millones, a millones les pasaba lo mismo que a mí, porque yo trataba de representar eso que me pasaba a mí viviendo en el conurbano en millones de bonaerenses. Y sigo trabajando para representar eso todos los días. Sigo trabajando para tratar de ponerme en su lugar y entender lo que necesitan y corregir cuando haya que corregir, y no creer que tengo la verdad absoluta, porque finalmente, como decía antes,
no soy más que una mujer que trata de hacer todos los días lo que mejor que puede, con un equipo que también deja lo mejor. Ni creo que haya verdades reveladas. Trato de escuchar también a mis opositores, porque siempre escuchando al que se opone a vos a lo mejor podés aprender algo, y creo que es desde ese lugar que se construye, y desde ahí quiero seguir mejorando la provincia y trabajando por todo lo que queda. Mauricio Macri dice siempre que el camino es duro, pero que es lo correcto, estamos haciendo lo que hay que hacer, es lo que dice siempre, y imagino que vos también le tendrás que decir eso a los bonaerenses, frente a lo que por ahí se promete del otro lado. Va a haber medicamentos gratis para todos los jubilados, sacándolos de tal lado, de tal otro, que la verdad que sabemos que eso es casi imposible de cumplir. ¿Cómo les dirías hoy a los bonaerenses que el camino difícil es, o sea, que va a seguir habiendo momentos en los que lo vamos a pasar mal, pero que ¿por qué vale la pena? ¿Cuándo vamos a notar y cuándo vamos a empezar a estar mejor? Bueno, yo siento que empezamos a sentir que baja la inflación, ya empezamos a sentir un poco eso, es muy leve todavía, pero creo que con los próximos meses lo vamos a ir sintiendo cada vez más. Pero más allá de la economía y de los números, tal vez la mejor manera de decírselos es desde lo que vivimos todos en nuestras casas. El camino en la vida no es muy distinto al de la política. Es el camino del esfuerzo, es el camino del trabajo. Estoy segura que si le pregunto a cada uno de ustedes qué los trajo hasta acá, a estar sentados en este programa que escucha gran parte de la gente que escucha radio hoy a la tarde, todos me van a contar una historia de esfuerzo, de dificultad, de de caerse y de volverse a levantar. No hay historias lineales exitosas, ¿no? Detrás de toda historia de éxito hay siempre un enorme esfuerzo. Ese esfuerzo de la cultura del trabajo que nos enseñaron nuestros abuelos, que nos enseñaron nuestros padres, vale para nosotros mismos lo mismo que para un país o que para una provincia. Los atajos, las soluciones fáciles, las medidas mágicas no nos llevaron a ningún lugar bueno, y yo puedo hablar de los 28 años de la provincia. Si después de 28 años no tenías cloaca, no tenías agua potable, el hospital se venía abajo, la escuela no tenía gas, y nadie te podía explicar eso, ¿cómo ahora mágicamente los mismos que te gobernaron 28 años y no te pudieron dar todo eso, de repente te van a dar trabajo, medicamento, vas a estar bien? Digo, vayamos a lo que conocemos, ¿no? Y hablemos de verdad de lo que cada uno puede hacer. Yo sé que es un camino difícil, pero también sé que lo difícil en la vida es lo que vale la pena. María Eugenia, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos dedicaste, y bueno, imagino que tendrás días por delante intensos hasta el 11 de agosto y después más todavía. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires.